enviando saludos a nuestros hermanos que nos siguen vía internet. Una palabra de motivación que el Señor puso en mi corazón en la semana, y quiero empezar con esto, ¿no? De los valientes. ¿Cuántos valientes vinieron hoy? Haciendo vallado, mira, porque no vinieron muchos. Dice los valientes, ¿qué dice ahí? Dile a tu hermano, no se detenga usted. Por nada se detenga usted. Persevere, continúe, porque el evangelio es de valientes. Amén. Y hoy quiero decirte esto, escucha. El verdadero líder, el verdadero guerrero y el verdadero hijo de Dios se caracteriza o es diferente a los demás por sus fracasos. ¿Qué? Sí, hermano, por sus fracasos. ¿Cuántos han llegado a fracasar? Ok. ¿Por qué? Porque cuando el líder, cuando el hijo del Dios, cuando el guerrero de Dios fracasa, lo vuelve a ¿qué? Lo vuelve a intentar hasta conseguirlo. ¿Y qué dice ahí? Ahí no, hasta ahí. Lo vuelve a intentar hasta conseguirlo. Y eso es muy importante. Si fracasaste, vuélvelo a intentar. Si has caído, levántate, vuélvelo a intentar hasta que lo consigas, hasta que lo obtengas. Ese es un verdadero valiente. Y si le pusiera título a la predicación, sería: los valientes no se detienen. Y hoy quiero hablarte de un tema que tiene que ver con nosotros. Y este tema es el de volver al campo de batalla. ¿Cómo dije? Volver al campo de batalla. Por eso pregunto, ¿cuántos guerreros vinieron hoy? A ver, voltea a ver al guerrero que está a un lado. Dile, wow, usted es un guerrero. Te pregunto porque en muchos lugares, en muchas iglesias, hermano, el nivel eclesiástico, el nivel de la iglesia ha bajado mucho. Es muy bajo. Y muchos cristianos se quedan en un nivel de confort, en un nivel de comodidad, de pasividad, quietos, tranquilos, y ya no quieren pelear. Y eso es peligroso. Y es peligroso. Ahorita lo que dice Leonardo, pues vuélvete a las sendas antiguas, vuélvete a la oración, vuélvete ahí a humillarte con Dios, vuélvete al campo de batalla y pelea hasta recibir la respuesta del cielo. Es por eso que hoy quiero hablarte de un hombre que volvió al campo de batalla. No era muy viejo, al contrario, este hombre era muy joven. Y este joven nos va a enseñar el día de hoy, en esta noche, y nos va a modelar lo que es un verdadero guerrero. Un guerrero que vuelve al campo de batalla. Wow, ¿cuántos pueden decir amén? También nos va a enseñar que lo que tenemos que aplicar en varias áreas de nuestra vida es seguir peleando. Es volverlo a intentar. El apóstol Pablo no nos dijo en ninguna de sus cartas que estábamos que eran vacaciones cristianas. Nunca dijo eso. El apóstol Pablo nos dijo que estábamos en un campo de batalla y que éramos militantes, que pertenecíamos a la milicia y que la lucha no era contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Dile a tu hermano, usted está en una batalla. O puedes repetir conmigo, yo no estoy de vacaciones. Yo estoy en una batalla, estoy en una guerra, y mi enemigo es Satanás y sus huestes espirituales. Ese es mi enemigo. Ok, vamos a ver a este hombre que volvió al campo de batalla. Eso me impacta, hermano, porque es bien fácil decir, vuélvete al campo de batalla. ¿Quién quiere ir a pelear? Y más cuando la batalla es encarnizada, cuando es sangrienta, cuando hay bajas, cuando hay bombas, cuando hay cañones, cuando hay tanta cosa. ¿A poco tú volverías? Lo pensarías, yo creo, ¿sí o no? Pero este hombre
joven, guerrero, volvió al campo de batalla. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Nos va a enseñar este joven lo que es un guerrero. ¿Estamos ahí? 13:1. Cuando estés listo, dime, estoy listo. Dice, había reinado Saúl un año. ¿Cómo se llamaba? Saúl. Y cuando hubo reinado 2 años sobre él, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Versículo 3. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía que Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgad, y todo el pueblo estaba tras él. ¿Cómo estaba? Temblando. Todos estaban temblando. Qué tremendo está eso. Una batalla que fue dura, fue fuerte. Pero aquí lo que me sorprende, y te digo hoy, que todos los que estamos aquí somos líderes. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Y me puedo atrever a decirte que aquí todos somos líderes. Pero la pregunta sería, ¿qué tipo de liderazgo estamos llevando? ¿O qué tipo de liderazgo estás llevando? ¿Cómo estamos modelando nuestro liderazgo? ¿Cómo viene la gente atrás de ti? El liderazgo que estaba modelando aquí Saúl era un liderazgo mediocre, improvisado y cobarde. ¿Quién viene atrás de ti, hermano? ¿Cómo traes a tu familia? ¿Temblando? ¿Cómo te sigue la gente? ¿Con miedo? ¿Con temor? ¿Obligada? ¿Sometida? ¿Qué tipo de liderazgo estás llevando, amado hermano? ¿Cómo viene la gente atrás de ti? Aquí, la gente, ¿cómo venía? Temblando. Tenían miedo. Espiritualmente Saúl estaba desaprobado por Dios. Saúl era un cobarde, hermano. Era el rey, pero era un cobarde. Era un líder cobarde. Era un líder medroso. Era un rey que no salía al campo de batalla. Era un rey que estaba todo el día en su castillo. Y lo único que hacía este rey, lo acabamos de leer, era tocar la trompeta. Él se asomaba solamente a ver el campo de batalla y veía cuántos venían de este lado y cuántos venían del otro lado, y sin importarle la condición de su ejército o cómo lo estaban siguiendo, él solamente tocaba la trompeta. Y cuando el pueblo oía que tocaban la trompeta, tenían que salir a pelear. Pero ¿cómo salían a pelear? Temblando. Tenían miedo. En cambio, el liderazgo de Jonatán era otro. Aunque era su hijo y aunque no tenía un modelo de liderazgo, su ADN de Jonatán era otro. Era diferente. Por eso Jonatán no se acobardaba. Él, al oír la trompeta, salía a pelear. Sin pensarlo, salía al campo de batalla. Sin pensarlo, atacaba. Y cuando aquí en este pasaje Jonatán empieza a atacar a los filisteos, todos los filisteos se le aventaron, hermano.
con carros, con caballos, se le aventaron todos a Jonathan, para matarlo. Todos los filisteos rodearon a Jonatán, todos se le echaron encima, y lo único que hacía su padre era tocar la trompeta. Debe de haber formado una banda, ¿no?, de jazz. Versículo 3, que dice: y Jonathan atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl ¿por qué no salía a pelear? Dile a tu hermano: ¿usted sale a pelear o solamente toca la trompeta? ¿Usted sale a la lucha, usted vuelve al campo de la batalla, o solamente usted toca la trompeta? Solamente usted ve el problema, ve la situación, y lo único que hace solamente es hacer puro ruido, solamente criticar, solamente dar su punto de vista, cuando usted debe de salir a la batalla, a guerrear. Jonathan atacó, Saúl solamente tocaba la trompeta. En el versículo 4 dice: y todo Israel oyó que se decía que Saúl el rey ha atacado la guarnición de los filisteos. Eso era una mentira. ¿Quién atacó la guarnición de los filisteos? Era Jonathan. Saúl solamente tocaba la trompeta, mucho ruido pero pocas nueces, mucho tilín, tilín y pocos helados, pero él no salía a pelear. Hermano, hoy es el tiempo de levantarnos, ¿no lo crees? Es el tiempo de que la gente vea que aquí es un campo de formación de guerreros, de líderes que vienen caminando sin temblar, que vienen caminando firmes, fuertes, a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, el pueblo numeroso como la arena del mar. Aleluya. Está en la orilla del mar, ayúdenme también por aquí. Subieron y acamparon en Migmas, al oriente de ¿qué? Y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, cuando estaban siendo atacados, porque el pueblo estaba apretado, estaba temeroso, ¿qué hicieron? Hermano, ¿qué haces en el campo de batalla? Este es un campo de batalla, tú no te puedes esconder. Ese es un campo de lucha, de guerra, y la lucha no es contra carne ni sangre. El problema que tú tienes no es conmigo, es con Satanás, es con los demonios, con los huestes espirituales de maldad que te torturan mentalmente y espiritualmente. Contra ellos es la batalla. Pero tú no te puedes esconder. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas. ¿Y en dónde? En cisternas. Qué tremendo está eso, que en una batalla te escondas, que en un problema familiar huyas, que en un problema con tus hijos, con tu esposa, en la iglesia, en tu trabajo, te vayas a esconder. Mira a tu hermano, usted no se esconda. Y ahí escondido tocando la trompeta. ¿Se conoces de esas personas? Versículo 7. Y algunos de los hebreos, escúchame esto, algunos de los hebreos pasaron el Jordán. El Jordán era un río muy difícil de atravesar, pero dice que lo atravesaron a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él. Di, cruzaron el Jordán. Mira, escucha. Hay cristianos que mejor se esfuerzan, que mejor se atreven, que lo hacen lo mejor de ellos para poder huir. Emplean sus fuerzas, sus habilidades, pero no para servir a Dios, sino para huir. Forman estrategias, conspiran, traman, estudian, pero no para servir a Dios, sino para huir. Hay personas que luego yo hablo con ellos y les pregunto, cuando se divorcian, ya estás tendiendo tu camita, dicen así, ¿no? ¿Para huir? ¿O qué es lo que pasa? Porque muchos hasta se esfuerzan, planean. ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí me entiendes lo que trato de decirte? Ponen su mayor esfuerzo, invierten para servir al mundo, pero no a Dios.
Corren, corren y corren y se esfuerzan, no para avanzar, sino para retroceder. Es como la gente que nunca hizo nada por la iglesia y ahora fuera de la iglesia hasta hacen lo imposible por destruir la iglesia. Estos hicieron su mayor esfuerzo, en vez de que ese esfuerzo que estaban haciendo por cruzar el Jordán, lo hubieran hecho para pelear por su pueblo, por su iglesia, por su familia, por sus casas. Mejor hubieran echado ese esfuerzo en eso y no para huir. Dile a tu hermano, no se esfuerce para huir. Esfuércese para pelear. Esfuércese por los suyos, por conquistar, por avanzar. Aleluya. Ni modo, somos poquitos, nos está tocando bendición, ¿sí o no? Es una palabra para que te animes, hermano. Una palabra que ya sí es cierto. Yo no puedo retroceder. Yo no puedo, como el cangrejo, ir para atrás. Hay personas que hasta hacen lo imposible por destruir a las personas, por destruir a la familia. ¿Y por qué no se esforzó en salvarla, en rescatarla? Aleluya. Hasta se animan, hermano, para retroceder. El pueblo usó sus piececitos, usó toda su fuerza que le quedaba para huir, para retroceder. Pero nunca fue para pelear. Usó todas sus fuerzas para eso. Cruzar el Jordán no era cualquier cosa. Cruzar el Jordán era un río bravo, era un río lleno de piedras cortantes, punzantes. Tenía una corriente que era, ¿cómo se llama? De repente está tranquila, de repente es fuerte, celosa o melosa, no sé cómo le digan. Y era muy difícil, pero ellos lo cruzaron para poder huir. Vamos al capítulo 14. Mira, el capítulo 14 es muy diferente al capítulo 13. Antes de leerlo, el capítulo 13 fue un capítulo de miedo, de deshonra, de muerte, donde la gente se escondió en cuevas, en peñascos, en cavernas, en cisternas y huyó y fracasó. Pero te digo algo y escucha bien, un guerrero sigue siendo un guerrero en medio de los fracasos. A pesar de todo eso, había un guerrero ahí. Un guerrero que había experimentado el fracaso. Un guerrero que había visto la sangre, que había visto el aprieto, pero sabes que ese guerrero estaba aprendiendo de ese gran fracaso en el capítulo 13. Esto me enseña muchas cosas. Y esto me enseña a aprender que los fracasos no son causa de derrota. Los fracasos tienen que ser escalones, peldaños, que nos enseñen perfectamente bien a conquistar, pero volverlo a intentar. Dile a tu hermano, vuélvalo a intentar, hermano. Yo también tengo una situación con mi hijo, pero esta situación que estoy pasando con mi hijo, me está enseñando el Señor que tengo que ir al campo de batalla. Que todas las fuerzas que me quedan, yo no voy a huir, yo no voy a retroceder. Yo voy a seguir peleando la buena batalla hasta conquistar lo que Dios me prometió. No me voy a esconder. Por eso me encanta el capítulo 14, versículo 1, por favor. Ya puedes leer todo el capítulo 13, pero ve el 14:1, dice: aconteció un día que Jonatán, ¿cómo se llamaba? Jonatán, hijo de Oscar Lara, aleluya. Así se llama mi hijo. Le dijo a su criado que le traía las armas, o sea, su escudero: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no se lo hizo saber a su padre. Oye, hermano, no le dijo a su padre que iba a regresar al campo de batalla. Vamos a regresar, vamos al campo de los filisteos, vamos a traspasar esa guardia, pero no le digas a mi papá. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no quiso Jonatán que le supiera a su padre? Porque su padre era un mal líder. Su padre solamente sonaba la trompeta, hacía puro ruido y nada más. No le dio una formación a Jonatán. Él sabía perfectamente que su papá no era un buen guerrero. Y que si le hubiera dicho a su papá, ¿sabes qué? Voy a ir al campo de batalla, su papá le iba a decir: ay, no, ¿cómo crees, pobrecito? Te van a matar, hijo. ¿Sí o no pasa así?
Ya deja que se forme, ya deja que crezca. Ay, no, pobrecito, se lo van a robar. Se van a robar. ¿Qué voy a entrar a trabajar? Ay, no, ¿cómo que es que vas a trabajar? Te vas a romper tus uñitas. Aleluya. Y le dijo, no le digas a mi papá, no le digas a mi mamá que voy a ir a pelear, no le digas que voy a traspasar la guarnición de los filisteos, no le digas a nadie. Hoy quiero hablarte de los hombres que vuelven al campo de batalla. Iglesia, tienes que regresar al campo de batalla. Tu lugar es ahí en el campo de batalla. Tu lugar no es en cavernas ni en peñascos. Tu lugar es pelear ahí la buena batalla de la fe por lo que tú quieres. El Señor te quiere ver ahí. Jonathan dijo, voy a volver. Di conmigo, voy a volver al campo de batalla. Amén. Pues dale un aplauso de guerrero a Dios. Voy a volver al campo de batalla. Veamos unas características de los que vuelven a la guerra, hermano. Son poquitas, pero nos da tiempo. Si quieres anotarla, número 1, los valientes no se detienen. No se detienen, hermano. Número 2, siguen conquistando con las experiencias aprendidas. ¿Cómo dije? Siguen conquistando con las experiencias. ¿Tú has conquistado con tus experiencias? ¿O las sigues repitiendo? No vas a conquistar nada, hermano, más que una frustración, complejos, traumas e inferioridades. ¿Sabes por qué no conquistamos nada? Porque es que no se me puede olvidar lo que me hicieron. No puedo olvidar. Ya, hermano. Esa es una cueva, esa es una cisterna. Ese no es un campo de batalla. Esa es una cárcel. Que las experiencias, escucha mi iglesia de Cristo, que las experiencias te hayan enseñado algo. Bueno, no algo, te hayan enseñado mucho. ¿Qué aprendió Jonathan? Primeramente, a ser prudente. ¿Sí o no? Oyó la trompeta y se aventó. Ahora dijo, ya no. ¿Cuántos de nosotros actuamos por impulso? Acabamos de oír eso. Al primer ruido, la primera provocación, y ahí actúas. Hoy el Señor te está enseñando prudencia. A que no actúes por impulso. A que hagas un alto y pienses bien las cosas de cómo vas a responder esa agresión, de cómo vas a atacar esa guarnición, de cómo te vas a infiltrar para destruir al enemigo. Nada de que, ay, es que me dijo, ay, yo déjame ir otra, así voy a hablar. Ya, hermano. Así no se pelean las batallas. Aprendió a ser prudente. ¿Y sabes qué le dio la experiencia a Jonatán? El campo de batalla. La guerra le dio experiencia. Todo lo que hemos pasado nos tiene que dar experiencia, hermanos. Si ya fracasaste con un hijo, tienes otra oportunidad de hacer las cosas bien. Si ya te equivocaste en un matrimonio y fracasó, tienes la oportunidad y la prudencia que Dios te ha dado para hacerlo mejor. Pero no te salgas del campo de batalla. La primera vez, Jonatán se mandó solo por impulso y se dio cuenta de que no fue bueno. Escucha esto, iglesia, el hecho de que no te fue bien ayer no te puede quitar el ADN de volverlo a intentar. El hecho de que fracasaste en el pasado no te puede quitar el ADN de guerrero y de hijo de Dios que el Señor te ha dado. Eso nadie te lo quita. Los fracasos no nos lo van a quitar. El ADN espiritual que te ha dado Dios es algo poderoso, hermano, de que lo vuelvas a intentar hasta que lo conquistes. ¿Cuántos dicen amén? Está poderoso esta enseñanza, hermano. Y cuando me la decía el Señor, tienes que regresar al campo de batalla, Oscar, ya no te desvíes a la izquierda y a la derecha, pétete al campo de batalla, pelea tus bendiciones, vuélvete a la oración, vuélvete a la intercesión, vuélvete a la lectura, pelea ahí de rodillas, ahí es tu campo de batalla. ¿Qué andas viendo? ¿Qué te distraes? Hermano, hoy voy a hablar así, proféticamente hubo algo en el capítulo 13, pero ya viste lo que pasó. Pero hay un capítulo 14 que viene atrás, que viene adelante, perdón.
Y te va a enseñar que tú ya no eres el mismo de antes. El capítulo 13 quedó atrás. Dile a tu hermano, el capítulo 13 quedó atrás. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque hay personas que viven en el capítulo 13. Derrotas, frustraciones, huidas, divorcios, cavernas, peñascos, y siguen viviendo en ese capítulo. Se quedaron a vivir ahí. Huyen y no lo vuelven a intentar. ¿No te ha pasado? Oye, ¿por qué ya no sirves a Dios? Es que me lastimaron. ¿Por qué ya no le pones pasión a las cosas de antes, las cosas que hacías? ¿Por qué ya no? Es que ya no tiene caso. Y se quedan ahí en la cueva de la comodidad o de la conformidad. Dejan de pelear, hermano. No entienden que hay un campo de batalla que los está esperando. ¿Qué lecciones has aprendido en estos tiempos, iglesia? Recuerda que ya no eres el mismo. Tú ya has aprendido las lecciones que Dios te pone en la vida. Ya tienes que aprender. De veras que eso sería... Ayúdame, Señor. Algo que yo veo aquí en la vida de Jonathan, número 3, es que los valientes están dispuestos a pagar un precio. ¿Cómo dije? Están dispuestos a pagar un precio. Mira lo que dice versículo 4, 14:4. ¿Estás conmigo? ¿No te estás durmiendo? Dice, entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos. Ojo, había un peñasco agudo, o sea, afilado, a un lado. Y había otro, en el otro lado, uno se llama Voces y el otro Sene. O sea que habían dos peñascos, amado hermano. Y él tuvo que descender entre esos dos peñascos que estaban afilados. Agudos, hermano, estaban afilados. No era nada fácil. Él no entró por un tobogán, a una resbaladilla. No. Él entró en medio de dos peñascos, pero espinosos, afilados. Y él cuando vio que tenían que entrar por ahí, porque la estrategia para vencer al enemigo es de que iba a tener que pagar un precio entrando por dos peñascos, él no lo pensó. Hoy en día, ¿cómo queremos ser guerreros si no queremos pagar un precio, iglesia? Cualquiera que viera esos peñascos diría, ay, yo no entro, me voy a cortar, me voy a rasgar mi Versace, me voy a ensuciar mis Michel Domit. Y lo piensa uno para pagar ese precio. Y Jonatán tenía esos dos peñascos ahí y tenía que pasar por esos dos peñascos. Y estos dos hombres, Jonatán y su criado, pagaron un precio muy alto exponiendo sus vidas. Y esto nos enseña que el valiente tiene que aprender el camino de la confrontación. Un día tú y yo vamos a ser confrontados, hermano. Y no va a ser nada fácil. Un día tú y yo vamos a estar entre dos peñascos y vamos a tener que pasar, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los valientes que la atraviesan. Dáselo fuerte a él. Esos dos peñascos estaban confrontando a los guerreros. Volteaba el peñasco y los confrontaba. A ver, pásenle, pásenle. Escucha esto, iglesia. En la vida cristiana vamos a ser confrontados, pero recuerda esto: ese es el camino que te va a hacer un valiente, un guerrero, un hijo de Dios. Ese es el camino, hermano. Nada es gratis, te va a costar. Dile a tu hermano, le va a costar, hermano. ¿Sabías que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra, que parte las coyunturas, los huesos, los tétanos? Aleluya. Discierne los pensamientos del corazón y entra una espada de doble filo. ¿Y duele? ¿A poco no? Desde que llegamos aquí la palabra nos confronta. ¿Seré yo? Esto es para valientes.
Esto de la palabra de Dios, que es una espada, forma valientes. La palabra de Dios te desafía, la palabra de Dios te confronta, y si tú quieres ser un guerrero, tienes que ser traspasado por la palabra bendita de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué no la lees, hermano? ¿Desde cuándo no la pones en práctica? Bueno, ya vamos a saltarme eso. Aquí habían dos peñascos, y estos peñascos tenían nombre. Uno se llamaba Voces, que significaba espejo, y espinos significa cene, espejo y espinos. Y por ahí tenía que pasar Jonatán. ¿Qué significa esto? Que él iba, o sea que yo creo que el peñasco reflejaba se veía como un espejo. Él veía cómo iba bajando, pero por el otro lado, el otro peñasco lo venía rasgando, le venía cortando. O sea que Jonatán estaba viendo su dolor, estaba viendo lo que le estaba costando llegar a la guarnición de los filisteos. Estaba viendo cómo su capa, su investidura estaba siendo rasgada por el otro peñasco, y él lo estaba viendo. ¿Qué nos enseña esto, hermano? A manejar el dolor. A aprender en medio del dolor, hermano. ¿Qué me lastimaron? Aprende. ¿Qué me hicieron? Aprende. Y vete porque, ve porque ese dolor, ve porque esa rasgadura, ve porque esa herida, vela bien y aprende en medio del dolor y del sufrimiento. Cuando descendía entre los dos peñascos, se clavaba espinas o lo cortaban, se veía cómo sangraba. Por eso, pero por eso no dejaba de seguir luchando. Voy a llegar al campo todavía ni llegaba al campo de batalla, hermano. O una de dos, o de tres: o seguimos tocando la trompeta, o ni siquiera hemos descendido a los peñascos, ni siquiera hemos estado en el campo de batalla. ¿Cómo vamos a conquistar y hacer los valientes para la batalla? Jonatán, en el camino de la guerra, estaba siendo confrontado, desafiado y lastimado, pero no se detenía. No se detenía. Hermano, ya no luches. Mira, escucha. Mira, ya no pidas, o ya no luches, o ya no te desgastes para que el dolor se vaya. ¿Sí me estás oyendo? Jonatán estaba siendo desafiado, pero él no se detenía. Además, te digo algo: Jesús fue experimentado en medio de los dolores y del sufrimiento, ¿sí o no? Y él no se quedó ahí. Tú no te quedes ni te detengas por tus dolores, por tus sufrimientos. Dios permite dolor en tu vida para que después Él muestre su gracia. De veras, entiéndelo, hermano. Ay, Señor, quítame este recuerdo, quítame este dolor, te voy a dejar un aguijón, como se lo dejé al apóstol Pablo. Aleluya. Santo Dios. Versículo 5 dice, déjame leerlo otra vez. Uno de los peñascos estaba entre el norte de Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar a muchos o salvar a pocos. Ahora escucha, Jonatán ya no veía los peñascos, ya no le interesaba el dolor, el sufrimiento. Lo que él veía es lo que Dios iba a hacer con ellos. Aleluya, ahí su fe fue confrontada. Está tremendo eso, hermano. Él ya no le hizo caso a su dolor, él sigue descendiendo. Dice: yo no sé, yo voy a llegar a la guarnición de los incircuncisos. Yo no me importa otra cosa, sino lo que Dios va a hacer con nosotros. Eso es lo que más le importaba a Jonatán. Y su fe iba en aumento. ¿Por qué, iglesia? Porque era un conquistador, hermano. Era un valiente. Y estaba aprendiendo de sus fracasos. Y estaba aprendiendo en medio del dolor, hermano. Pero nosotros nos sacan la lengua, hermano. Ni siquiera vas descendiendo al peñasco.
Estás en el tobogán. Nos quebramos a la primera. Dejamos de hacer. Dejamos de conquistar, de pelear. Jonatán tenía dolor, pero no quitaba su mirada del campo de batalla. Yo voy a ir a pelear allá. Voy a volver al campo de batalla. Pese a quien le pese, duela a quien le duela, yo iré al campo de batalla. Me acuerdo que Risa cantaba una así, ¿no? Del campo de batalla, algo así. A veces no la vuelve a cantar. A lo mejor ya se lo olvidó. Hoy, hermanos, bueno, más bien hay hermanos que por el dolor, hermano, quitan su mirada de Dios. Por el dolor, por el sufrimiento que tienen, se olvidan de la palabra y viven ahí en su quebrantamiento, encerrados en sus cuevas y en sus cisternas. Y no es así. Vuélvete al campo de batalla. Voy a ir terminando. Te digo algo, hermano. A mí Dios me ha enseñado en medio del dolor, en mi caminar con Cristo. A mi esposa y a mí nos ha enseñado el Señor y nos ha metido en medio de peñascos. Unos que nada más están viendo lo que yo hago y otros me cortan con sus actitudes, con sus groserías. Y nos mete ahí el Señor, pero nuestra mirada de mi esposa y mía están en el campo de batalla. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo a Él. Jonatán fue enseñado ahí, en medio del dolor, a pelear contra los filisteos. Y te digo algo, iglesia, escucha esto. Aunque tu dolor no se ha ido, es un dolor consolado por Dios. ¿Sí escuchaste? Aunque tu dolor, tu quebrantamiento no se ha ido, ese dolor, ese quebrantamiento está siendo consolado por el Padre. ¿Sí o no? A mí lo que me han hecho, hermano, de veras que ha sido muy fuerte a mi vida. Me han cortado, me han despedazado, pero el consuelo del Padre está ahí. Hace un momento hablaba con Leonardo, decía, yo te puedo exigir que perdones. ¿Por qué? Porque yo lo experimenté. Y nadie me puede decir, usted no sabe, usted no comprende, porque yo ya fui metido entre dos peñascos. Y sigo caminando al campo de batalla, porque ahí está la conquista, ahí está la bendición. Jonatán sentía dolor en medio de los peñascos, pero Dios era su consuelo. Se iba cortando, iba bajando, iba descendiendo. Dios está conmigo, Dios está conmigo. Último punto, 7. Y su paje de armas le respondió, haz lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Hermano, ¿cuántos cuando nos ven cortándonos con los peñascos, cuando nos ven descendiendo, cuando nos ven tristes, nos dicen esto? Yo estoy contigo. No te preocupes. En donde está tu corazón, yo voy contigo a lo que te dicte tu corazón. Y dijo entonces Jonatán, vamos a pasar estos hombres y nos vamos a mostrar ante ellos. No nos vamos a esconder. ¿No crees que es un tiempo de confrontarlos? Y si nos dijeren así, esperad a que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Pero si nos dicen así, suban a nosotros, entonces subiremos. ¿Por qué? Porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por una señal. Mira, hermano, qué señal tan tremenda estaba. Escucha, hermano, los valientes, hermano, ven los retos como una oportunidad. ¿Sí me escuchaste? Los valientes ven los retos como oportunidades. Jonatán dijo esto, este reto va a ser una señal de que Dios está con nosotros. Y ahí subiré y sabré que es el tiempo de pelear. ¿Te imaginas que te mostraras al enemigo, todos los filisteos y a ver qué? Ustedes, confirmen ustedes si Dios está conmigo o no está conmigo. O sea, que la gente que quiere pelear contigo solita te va a decir que Dios está contigo.
Cuando te ataquen, cuando hablen de ti, cuando murmuren, lo único que están diciendo esos demonios es que Dios está contigo y que te va a dar la victoria. Aleluya. ¿Cuántos están siendo atacados por el enemigo? Escucha esto, amada iglesia, cuando el enemigo ladra, es porque el león de Judá va a rugir. No tengas temor. Era una señal. Si nos ven y nos dicen, suban, ven aquí, a ver, vengan aquí. O sea, que cuando alguien te confronte y te hace un reto, a ver, ven, te voy a encarar. Ya te está diciendo que Dios está contigo y te va a dar la victoria. No te asustes, iglesia, cuando el enemigo te diga, hey, sube aquí, te voy a destruir. Eso lo dice porque viene una victoria poderosa. Iglesia, no temas, vuélvete al campo de batalla. Es una oportunidad, pues el Señor ya te dio la victoria. Termino 12. Los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y les dijeron, suban a nosotros y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán le dijo a su paje de armas, sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en las manos de Israel. Aleluya. Subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies. Tras él iba su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán su paje de armas, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán su paje de armas que iba tras él, los mataba. Señor, ¿te imaginas, hermano, esa escena? Uno más, 14. Esta fue esta primera matanza que hicieron, ¿quién? Matanza que tuvo ese matrimonio con los enemigos que se les presentaron. Matrimonios, confíen en Dios. Él hará. Peleen, vuélvanse al campo de batalla. Cuando te metes al campo de batalla con tu esposo o con tu esposa, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi izquierda, mas a mí no me llegará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, mujer, no temeremos mal alguno, porque Dios está con nosotros en medio del campo de batalla y Él nos dará la victoria. Aleluya. Esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas. Como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Ahí hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló y hubo gran. Vuélvete al campo de batalla. Vuélvete al campo de batalla, iglesia. Ese es el mensaje del día de hoy. Vuélvete, no tengas miedo, vuélvete. Los fracasos te tienen que hacer más fuerte. Y hoy termino diciéndote esto. Hoy te enseñé 5 cosas para tu crecimiento espiritual. Una, los valientes. Hoy te enseñé 5 cosas. Número 1, los valientes no se detienen. Número 2, siguen conquistando con las experiencias aprendidas. Número 3, están dispuestos a pagar un precio. Número 4, aprenden en medio del dolor. Y número 5, una oportunidad. Aleluya. Puedes darle un aplauso al Señor.